Muy buenas noches, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Y hoy, gracias a Dios, podemos estar reunidos una vez más. Y sean todos bienvenidos al culto de oración del día de hoy. Y esperamos que cada uno de ustedes pueda estar en un lugar cómodo, en un lugar donde pueda escuchar libremente la palabra de Dios. Y antes de empezar el culto, esperamos que los hermanos, las hermanas puedan compartir el enlace de la transmisión. Solamente copiando y pegando a sus familiares pueden llegar, pueden así de esa manera hacer llegar la invitación. Y de verdad este tiempo Dios grandemente quiere anunciar el Evangelio a todas las personas. Y hoy en esta noche vamos a empezar cantando las alabanzas. Busquemos el himno número 160, ¿qué me puede dar perdón? Busquemos el himno número 160, ¿quién? ¿Qué me puede dar perdón?
sangre. Y así en esta noche, con el corazón agradecido, podemos cantar las alabanzas. Y esta alabanza dice: ¿quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Única manera que nosotros podemos obtener el perdón es a través de la sangre. Realmente nosotros no hicimos nada, solamente creyendo en la palabra podíamos tener la salvación. Y en esta noche vamos a cantar otra alabanza, el número 189, Yo escucho buen Jesús. Cantemos la alabanza número 189, Yo escucho buen Jesús. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Yo soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Si el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Yo soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del que creyó, y gracia sobre gracia dar a quien en ti esperó. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Muchas gracias por acompañarnos con las alabanzas. Y cantemos otra alabanza más. Después de esta alabanza vamos a orar por el culto de oración. Busquemos la alabanza número 296. Alabanza número 296. Señor, tú me llamas. Alabanza número 296. Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la
Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre desde lejos, por mi nombre cada día tú me Y hasta aquí podíamos cantar las alabanzas. En esta noche, todos inclinando su rostro, vamos a orar al Señor. Oremos. Padre Dios, le damos gracias en esta noche. Padre, hoy en esta noche usted nos permite reunirnos una vez más, Señor, delante de toda la iglesia, Señor, delante de todo usted, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, está presentando su vida delante de usted, Señor. De verdad, hoy en esta noche, la palabra de Dios puede hacer bendición para cada uno de los que lo escucha, Señor. Hoy en este tiempo, muchas personas tienen grandes dificultades, grandes situaciones en la salud, en la economía, en muchos aspectos. Muchas personas tienen mucha dificultad, pero hoy en este tiempo usted también a través de la palabra quiere dar la esperanza, quiere dar la felicidad, sin mirar con nuestros ojos, sino mirar con los ojos de Dios, Señor. Vamos a avanzar, Señor. Nuestra vista, nuestra manera de ver, solamente nosotros vemos la dificultad, Señor, la situación, pero cerrando nuestros ojos y abriendo los ojos de Dios, podemos ver cómo Dios trabaja, Señor, delante de su iglesia, delante de sus siervos, Señor. Guíe a cada uno de nosotros al camino que usted quiere, Señor. Permita que muchos hermanos en esta noche puedan conectarse, Señor, y de esa manera escuchar, también compartir, Señor, la palabra de Dios. Hoy en esta noche, Padre, así le agradecemos. Encomendamos la vida de cada uno de nosotros en sus manos, Señor. Bendiga a cada uno que está escuchando. Bendiga a cada uno que está oyendo, Señor, a través de los diferentes medios, Señor. Padre, así en esta noche le agradecemos, orando así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy en esta noche también tenemos el tiempo del testimonio, y para ello vamos a invitar a la hermana Laura Cruz, quien ella es voluntaria en este tiempo aquí dentro de la iglesia. Vamos a escuchar cómo Dios realmente está trabajando, cómo ella se siente también dentro de la iglesia. Esperemos que cada uno de los que están viendo a través de Facebook, YouTube, también a todos los que están escuchando a través de la radio, Jerusalén Radio, en diferentes puntos del país, y escuchando los testimonios puedan también tener la esperanza en su corazón. Y en esta noche vamos a invitar a la hermana Laura Cruz para escuchar su testimonio. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Laura y soy de la ciudad de Cochabamba.
Ahora voy a compartir mi testimonio. Por favor, ¿podrían acompañarme en Levítico 26:41? Dice: yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. En este versículo dice, ¿no? Entonces humillará su corazón, dice, ¿no? Yo hace un tiempo, antes de venir de voluntaria a La Paz, estaba en Oruro, ¿no? Me había ido en enero, en diciembre, a finales de diciembre allá a Oruro, y me fui a trabajar, ¿no? Y ahí pasé mucha dificultad estando allá. Ahí podía darme cuenta que mi corazón estaba desconectado con Dios, ¿no? También en ahí Dios humilló mi corazón, ¿no? Bastante, porque yo confiaba en mí misma, también teniendo comunión con evangelista Rubén de Cochabamba. Él me decía, ¿no? Siendo tan joven, me decía, apenas tienes 21 años y solamente quieres lograr cosas en este mundo y no dedicas tu tiempo para el evangelio, me decía, ¿no? Aunque yo recibí la salvación cuando tenía 11 años, casi por los 12 años. Y en ese tiempo, cuando uno es niño, escucha, ¿no? La palabra, es más sencillo, no puede aceptar fácilmente la palabra de Dios. Y en ese tiempo yo estaba muy feliz, ¿no? También iba a la iglesia, me quedaba algunos días igual ahí, y mientras iba pasando el tiempo, ya a mis 17 o 16 años, 17 años, ¿no? Más me preocupaba por mi estudio, por pensar qué es lo que voy a estudiar, por hacer otras cosas, ¿no? Y en ese tiempo también me alejaba de Dios. Un tiempo iba, un tiempo no iba, tampoco leía la Biblia, no entonces vivía así, ¿no? Por mucho tiempo. Y al ir allá a Oruro también yo podía ver, si uno no tiene la palabra, fácilmente se cae, ¿no? Allá pasaba tanta dificultad que no confiaba en la palabra de Dios, ¿no? Solamente tenía tristeza y Dios realmente allá me humilló, ¿no? Demasiado así. Y por eso, teniendo comunión con evangelista, me decía, solo quieres lograr cosas en este mundo así. Aún siendo joven, no conectas tu corazón con Dios. Viviendo de esa manera solo vas a sufrir, me decían. Y después yo no sabía, o sea, no tenía planeado venir aquí, porque yo tenía que estar mínimo 6 meses allá en Oruro trabajando, de la carrera que había estudiado. Y entonces, cuando volví a Cochabamba, evangelista me dijo, invierte tu tiempo para el evangelio, porque es lo único que puede cuidar nuestra vida, me decía, ¿no?
esta mañana también evangelista Emilio compartía sobre en Primera de Timoteo, ¿no? Sobre qué es lo que puede guardar al joven, ¿no? Su vida. Decía, enfócate en la lectura, exhortación y enseñanza, ¿no? Esas tres cosas guardan nuestra vida. Y eso yo también podía escuchar y no tenía, ¿no? Eso hace tiempo. Y solamente vivía por mi deseo, por mucho tiempo estaba viviendo así. Y Dios me humilló, ¿no? Allá grandemente, y ahí podía reconocer realmente quién soy yo, ¿no? Y cuán mala soy, así. Y ahí me daba cuenta que solamente Dios es real, ¿no? Y solamente su palabra nos puede guardar, así. Y ahora voy a leer el mismo capítulo, Levítico 26, 6, 26, 6. Dice, y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? Si uno guarda la palabra en su corazón y deja que Dios guíe su vida, Él da paz, ¿no? Porque allá vivía yo con mucho sufrimiento, ¿sí? Y estando aquí también escuchando, ¿no? La voz del siervo, podía tener paz, ¿no? Recién, después de mucho tiempo. Y eso, y el versículo 13 más voy a leer, del mismo capítulo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Aquí habla el pueblo de Israel, ¿no? Que Dios había librado de la tierra de Egipto. Y también, ¿no? Cómo Dios me permitió la salvación, así. Y Él es el único, ¿no? Que es nuestro Dios, así. Porque Él nos libró del pecado, así. Y recién no podía humillar mi corazón y aceptar, ¿no? La voz de Dios, la voz del siervo, ¿no? Solo eso. También estando aquí, de verdad, mucho tenía que negarme porque muchas cosas no me gusta hacer. Y agradezco, ¿no? A Dios que me permite estar aquí, porque yo no había planeado estar aquí. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias por los testimonios. Ahora tenemos otros 2 testimonios más, ¿sí? Esto vamos a invitar entonces al hermano Felipe Pucho y seguidamente al hermano Pedro Pucho. Ellos van a testificar también su testimonio, cómo ellos están viviendo también delante de Dios. Adelante por favor con los testimonios. Y también ministros, ¿no? Y mi nombre es Felipe Cruz Pucho Aspi. Yo soy hermano de Edwin Romero Pucho, ¿no? Yo congrego en mi iglesia Misión Buenas Nuevas Argentina, ¿no? Dios me permitió este tiempo venir a visitar aquí a Bolivia a mi familia, ¿no? Mi testimonio, ¿no? Yo recibí salvación un 8 de junio 2019. Antes de eso, mi vida era un desastre en Argentina, ¿no?
Yo vivía desde 2011, me fui allá y mucho me dedicaba al alcoholismo, un desastre en mi vida, ¿no? De 2018 ya empecé a buscar una iglesia, conseguí una iglesia que se llamaba Restauración de Fe, ¿no? Esa iglesia también me enseñaba mucha doctrina y hacer muchas cosas buenas, ¿no? Yo en ese tiempo había venido a visitar a mi familia, ¿no? En 2019. Mi hermano me invitaba, ¿no? Hay un seminario bíblico acá, me decía, ¿no? Y yo dije, no. Y con él empezábamos a chocar, ¿no? Como que yo aprendí en otra iglesia. Y acá él también me hablaba de otra forma y no nos entendíamos, ¿no? Pero yo tenía mucha razón, ¿no? Mucho concepto y mucho en hacer cosas buenas. Yo aprendí en otra iglesia, ¿no? Y así yo participando en este seminario, el evangelista Emilio Bonifaz, ¿no? Él era el expositor, ¿no? Cuando yo llegaba a la iglesia, yo pensé que me iban a recibir así con abrazo, así, ¿no? Pero no era así, ¿no? Entonces yo sentía que, ¿cómo que pasó acá, no? Entonces después empezaba a escuchar la prédica, la única compartida, ¿no? De Jesucristo, cómo antes se pagaba el pecado, ¿no? Con cordero, cómo se limpiaba el pecado, ¿no? Por cada pecado se llevaba cordero, ¿no? Sí, también yo ese rato pensaba, ¿no? Ahora, si yo pido perdón, ¿qué debo hacer? Entonces yo también tengo que llevar cordero, si no, así yo escuchaba, entonces una palabra en mi corazón quedaba, ¿no? Que decía en Hebreos 10:10, ¿no? Por esa voluntad somos santificados mediante el cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, ¿no? Entonces, también en 17 decía, ¿no? Añade, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, decía, ¿no? Y yo ahí, mi corazón podía entender, ¿no? Que yo era libre de pecado, ¿no? Pero si es que no aceptaba esa palabra, yo era pecador, ¿no? Así también yo tenía comunión después de ese seminario con el hermano Elmer. Él me compartía también, ¿no? Él había conocido esa iglesia que yo congregaba en Argentina, él había conocido, ¿no? También él me compartía y ahí yo entendía más y yo quería más escuchar, entonces yo también ese domingo participaba en el culto, ¿no? Y en el culto también, así en la hora de evangelio, un diácono dibujaba, ¿no? 5 corazones, ¿no? Un corazón lleno de pecado, otro medio un poquito, otro un poquito y el otro blanco, ¿no? Y después decía, ¿no? Los 4 se van a ir al infierno, ¿no? Por más que tenga un poco de pecado, se va al infierno. Y el que es blanco será el reino de Dios. Así yo escuchando esa palabra, yo regresaba allá a Argentina, ¿no? También llegando allá, también tenía choque con mi esposa, ¿no? Y yo decía, no quiero saber más de otra iglesia, yo voy a ir a misión. Pero mi esposa también decía, no, a otra iglesia tenemos que ir. Así, un poco teniendo choque, así también Dios trabajaba, así, ¿no? Yo también, con cualquiera que me encontraba, siempre decía, ¿no? Que soy justo, que en Hebreos 10 dice que no hay pecado, 27 dice, añade, nunca más me acordaré. Y así, peleando con mi esposa, también llegaba a la iglesia, ¿no? Así, visitaba, ya conocía en Ciudad de Vita, yo llegaba a la iglesia, y ahí yo, ahora estoy congregando, ¿no? Casi 1 año y medio, ¿no? Así, teniendo comunión con Pastor Gabriel King, también con los ministros, ¿no? Así yo, mi vida espiritual empezaba a llevar, ¿no? Y así también, yo tengo 2 hijos, ¿no? Y después también mi esposa estaba embarazada, ¿no? Así, casi en noviembre iban a ser mi hijo. Y yo siempre, así como participando en la iglesia, yo decía, ¿no? Todo ahora bueno va a venir para mí, como Pastor Gabriel, como es pastor coreano, como toda la iglesia, así, ¿no? Pero cuando mi hijo nació labio leporino, ¿no? Entonces, ahí es lo que mi corazón más quebraba, ¿no? Ahí yo empezaba a buscar más la iglesia, al pastor, al anciano Juan Carlos Melgar, más llamaba, más seguido tenía comunión, ¿no? Así yo empecé a llevar mi vida espiritual, ¿no? Así hasta ahora sigo llevando, ¿no? También mi hijo se operó año pasado, ¿no? En diciembre.
Así también mi hermano también estaba pidiendo oración en esta iglesia, ¿no? Yo tengo mucho agradecimiento a la iglesia, a Dios, ¿no? Cómo mi vida cambió desde que antes yo era un alcoholismo, un perdido, toda mi vida era un desastre, ¿no? Ahora también mi vida es muy diferente, ahora solo comparto el Evangelio y agradezco también a ese seminario que convocaron acá en Ciudadela, ¿no? Esa célula cascada, ¿no? Sí, yo podía conocer también al diácono Walter y muchos hermanos, ¿no? Compartía también y así también hoy visitaba la iglesia, también con el pastor tenía comunión, ¿no? Mucho agradecimiento yo tengo, ¿no? A la iglesia más que todo, ¿no? A la misión Buenas Nuevas, ¿no? Al pastor Sopar también, ¿no? Y así llevo mi vida espiritual y así agradezco también. También yo pido sus oraciones, ¿no? A los ministros, al pastor, a hermanos, ¿no? Casi que ahora llegando acá también encontrándome con mis hermanos, casi todos mis hermanos ya alejados de la iglesia, ¿no? Solo yo nomás ya en allá también estaba conectado así. Y yo también veía, ¿no? La oración de la iglesia tiene más poder, ¿no? Como en allá yo vi, ¿no? El anciano Juan Carlos Melgar, ¿no? Él estaba tantos días en estado de coma, ¿no? Así él también pidiendo oración, el pastor, así él se levantaba sin ningún defecto, ¿no? Toda su vida era normal, ¿no? Así también yo aprendiendo de eso, así ahora también, ¿no? Les pido oración de los hermanos, ¿no? Para mi familia, ¿no? Y así eso quería testificar, sí, les agradezco también en este tarde, en esta noche a la iglesia, ¿no? Al pastor, a todos los hermanos, ¿no? Y muchas gracias. También voy a pasar a mi hermano, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias por los testimonios. Eh, y agradecemos a Dios por los testimonios que nos dieron, ¿sí? Los hermanos de la iglesia. Cada uno ve conforme cómo Dios va trabajando en su vida. Y también cada uno de los hermanos que está escuchando también, si tiene algo de testimonio también, no dude, ¿sí? En expresar cómo Dios guía su vida también. No solamente a él va a ayudar, sino también a otras personas va a ayudar con su testimonio. Y en esta noche también tenemos ahora las presentaciones. Tenemos las presentaciones del Colegio Cesori. Vamos a escuchar dos presentaciones. La primera presentación, a solas, y la segunda presentación, alguien está orando por ti. Recibamos al Colegio Cesori con todo el corazón abierto que nos canta a nosotros. Gracias.
ya no puedes orar cuando las lágrimas caen como lluvia. Y Señor, conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae. Alguien está orando por ti. Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, y Señor, conoce nuestras debilidades y con amor Él nos guiará. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Cuando te sientas solo, tu corazón decae. Alguien está orando por ti. Alguien está orando por ti. Muchas gracias por las presentaciones. Hoy en esta noche tenemos el tiempo más importante de este culto y pedimos a los hermanos, a los que nos ven de diferentes medios, puedan estar atentos y escuchar la palabra de Dios. Que este culto sea de provecho para cada uno de ustedes. En esta noche voy a invitar al pastor Andrés Lim, quien nos va a compartir la palabra de Dios. Sí, buenas noches, hermanos y hermanas. Sí, buenas noches. Sí. ¿O no cenaron? Hace frío, tiene frío. Ya usted ya ha fracasado, fracasado. Ya desde ya nuestro corazón era corazón. Cuando ya viene tristeza, qué triste. Ya desde mi corazón era, desde mi corazón.
Una vez yo también, la gira de cantata navideña en Estados Unidos, un mes era ese, muy duro, duro. Entonces me enfermé, sí, me enfermé. Entonces cuando una persona se enferma busca, ¿sí? Solamente un rincón busca, ¿sí? Oscuro un lugar para dormirlo, más dormir, porque me duele, ¿cierto? Entonces, ¿cómo saben los compañeros exactamente? Si estaba era foro, un palante grande, como mi tamaño y grande. Su foro es como una frazada y completo, así puede cubrir. Ahí yo entré, escondí. Entonces ahí durmiendo, ¿cómo sabía? Justo necesitaba tapar el palante, llevaba, muy pesado era adentro. Yo estaba durmiendo ahí. ¿Qué está haciendo Andrés? Ah, me duele, dice. ¿Sí? Ah, te duele, me duele, por favor, quiero dormir. Te duele, por eso tiene que trabajar, dice. Le duele trabajar más, ¿sí? Ya mientras eso trabajando, ya, y mejora, se sana. Usted se siente frío luego, ay, qué frío. Entonces aquí toda la prédica va a dormir. Alguien está durmiendo, ¿no? Desde su corazón esa noche. ¿Ya hace frío? Sí, hace poco rato frío, dice, hace frío. Mentiroso es, rápido cambia, ¿no? Sí, pero está bien muy bueno. Sí. ¿Ya hace frío? Sí, no hace frío, ¿no? Entonces esta noche, ya primero vamos a ver esta noche el libro de Josué, capítulo 3, desde versículo 7 hasta 17 voy a leer. Libro de Josué, capítulo 3, desde versículo 7 voy a leer. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué en esto: conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. Y aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros, en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron
como en un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Hasta versículo 17, ¿no? Hemos leído. Y hace poco día atrás realizamos, ¿no?, seminario bíblico en la iglesia de Quime, donde está está Israel, ¿no? Ahí hicimos seminario bíblico. Entonces, ¿conoce usted esa ciudad Quime? ¿No conoce? Sí, un lugar muy hermoso es. Y para llegar a Quime, primero ya tiene que pasar un cumbre. Entonces yo recibí en mi celular una aplicación, puede medir qué altura, ¿sí?, dónde estoy yo. Porque cada vez pastores viene ya, hermano Andrés, aquí cuánto metro de altura, me pregunta es. Entonces, ¿cómo voy a saber, cierto? Por eso yo recibí, instalé aplicación, ¿no? Entonces, clic, entonces, y sale ese lugar ahora, 3,000 tantos. Aquí, iglesia, ¿cuánto metro de altura del nivel del mar? 3,800 metros del nivel del mar. Aquí está ustedes, ¿no? Entonces, ya pasando ese cumbre, medimos, ¿cuánto sale? 4,700 metros de nivel del mar era, y cumbres. Ya ese cumbre pasando, luego ya bajando, ya llega. Entonces, como nivel de Cochabamba era, Cochabamba, ¿cuánto metros de nivel del mar? Aquí los que viven de Cochabamba, ¿cuántos? No sabe. Ustedes son de Cochabamba, ¿verdad? ¿No? No sabe. ¿Y Cochabamba cuánto es? ¿Como 2,800 o 3,000 más o menos? ¿O no tiene interés? Si 2,000 tanto, ¿no? 2,800, 3,000. Entonces ese lugar bajando, 3,300 metros nivel del mar. Luego valle, muchos árboles. El árbol de eucalipto, ¿conoce? ¿Sabe ustedes? Sí, lleno de eucaliptos ahí. Sí. Entonces cuando ventea, el viento trae ese olor de eucalipto, ese olor muy rico, es rico. Entonces ahí luego al lado de iglesia, muchos choclos, campo de choclos. Luego también tiene al lado de ese campo de choclo dice aquí, ¿no? Bolivia. O maíz, dice maíz. Maíz es crudo, ¿no? Choclo es cocido. Entonces ahí al lado río, fluye ríos. Entonces todo el día escucha ese agua, ¿sí? Bonito es. ¿Quiere conocer ustedes? Entonces horas, ¿sí? Entonces va a estar Israel, que otra vez realiza el seminario bíblico. Entonces ahí puede ir juntos. Luego ahí cómo cocina, ¿sabe? Piedra, encima de piedra pone pollos. No solamente carne, todo pone, papa, ¿sí? Papa y verdura, todo aquí hirviendo, calienta esa piedra. Encima de piedra pone carne. Otro sabor, sí, muy rico es. Luego los hermanos de Quime, sí, muy bueno es, ¿sí? Buen hermano es. Así da plato, así da, así. Mucho era, mucho, demasiado. Entonces ahí estando y pasamos, ¿no? Entonces, iglesia Quime mirando, ambiente muy lindo, era lindo. Entonces estando como parece mi campo, mi pueblo natal, ¿sí? Yo he nacido en el campo. Ustedes han nacido en la ciudad. No conoce campo, ¿cierto? En el campo, entonces, cuando yo era niño, no había muchas comidas. Hay comida, arroz, mucha arroz, pero no había otras comidas. Me recuerdo, tengo 4 hermanos mayores, luego una hermana. Entonces, en el campo no hay colegio secundaria, por eso tiene que ir a la ciudad.
Entonces yo era menor, en la casa me quedé. Mis hermanos grandes, mayores, en la ciudad, ahí estudia. De vez en cuando mis hermanos vienen al campo, ¿no? A la ciudad, en el fin de semana. Vienen a ayudar, y padre y madre. Entonces mis hermanos tienen poco dinero. Entonces mis hermanos compran. Mayores compran. Ellos nunca se va a la tienda. Manda a mí, porque soy menores. Ya, compra, luego me da dineros. Luego me fui a la tienda, compra ramen, fideo coreano, ¿conoce? Picante. ¿No sabe usted? Fideo coreano picante. ¿Probaron? ¿Picante? ¿Le gusta? Alguien está tragando, ¿sí? Mucho tragando, ¿sí? Ya saborearon. Entonces me manda, compra. Entonces somos como 3, 4 o 5. Entonces cada persona una bolsa de fideo coreano. Entonces cabalito me da dinero. ¿Sí? Entonces yo me fui, compro. Luego, ya tú cocina, dice. Entonces nosotros cocinamos. Cocinando huele, ¿cierto? Rico es rico. Cocinando mesa, todo prepara. Luego kimchi. Luego mis hermanos, todo come. Todo come. Coreanos, caliente, come rápido. ¿Ustedes no comen no rápido? Coreanos comen rápido, calientes. Entonces mis hermanos mayores primero comen. Fideo, todo come fideo. Más rico era. Solamente se queda mucha agua, sopa. Luego eso nos da, ¿sí? A nosotros, menores, chiquititos. Entonces nosotros, ay, injusto era, injusto. Me fui a comprar, yo cociné. Pero ya fideo, todo, ¿quién come? Hermanos mayores, todo come. Luego me da, y sopa nomás, sopa. ¿Sí? Sí, pero ya comiendo, sopa también muy rico, era rico. ¿Cuándo puedo comer esa comida fideo coreano? Cuando mis hermanos vienen recién de la ciudad. Entonces yo esperaba siempre mis hermanos venga. Aunque sopa no me como, muy rico es rico. Riquísimo es. Tal vez usted no sabe esa comida, ¿cierto? Entonces ahí pasamos. También me recuerdo mi hermano mayor, segundo, tercero, cuartos. Luego mi hermana, luego soy últimos, somos 6, ¿cierto? Entonces en la casa faltaba comida, no había merienda. Usted come merienda, ¿cierto? No come. Y galleta, algo. Pero en el campo no hay, solo hora de comer, desayuno, almuerzo, cena. Ya no hay meriendas, que tampoco tiene recurso mis padres. Entonces cuando tiempo de cosechar ese maíz, entonces mi madre eso cose, ¿no? Cocinando, hirviendo y maíz y choclos. Entonces somos muchos, y luego una, como dice aquí, plato y trae. Pero no trae como según nosotros, según la cantidad de nosotros, no trae. Falta, siempre, que somos muchos es. Padre, madre, hermano mayor, segundo, tercero, cuarto y mi hermana. Soy último. Entonces un plato ya trae cocidos. Entonces mi hermano mayor, como mi papá está en el campo trabajando, entonces mi hermano mayor y mi padre. Luego reparte ese choclos. Entonces segundo hermano grande, completo, largo, no choclos, entrega. Tercer hermanos, cuarto hermanos, mi hermana. Pero mirando a mí, luego mirando choclo, largo, luego se rompe la mitad. Luego recién me entregas. Entonces me enoja mucho, es todo entrega completo, largo, ¿cierto? Yo también tengo hambre, yo también, aunque chiquitito, mi estómago, puedo comer completo. Pero mirando a mí, se rompe. Luego me entrega, me da rabia. ¿Y por qué usted todo completo, largo, todo ya come? Porque yo también puedo comer largo, ¿cierto? Mi estómago también tiene hambre, pide. Pero ya se rompe luego, la mitad nomás me entregaba.
me daba rabia, me enojé. Mi hermano mayor alto era, yo chiquitito. Y me daba rabia, peleamos. Entonces mi hermano, no quiero comer, no quiero comer. Tú comes todo, dice, peleamos. Ah, no quiere comer. Y quitó y comió todo mis hermanos. Entonces me daba mucho, ¿no? Rabias. Pero todo comieron, muy rico era, rico, ¿cierto? Y aprendí, aunque ya la mitad me da, tengo que comer, era recibir. Aunque me da rabia, recibir. Luego comer, meter mi estómago, ¿cierto? Eso se queda, eso mejor. Después mi hermano mayor me mira, se rompe, me entrega. Aunque me enojo mucho, pero recibo. Luego, muy rico era. Mientras comiendo, ya muy rico es. En su casa sale agua. En su casa sale agua. Y en nuestra casa no había grifos. Y tenía que ir al lado vive bien. Nuestros vecinos, en su casa tiene grifo. ¿Sí? Alguna casa no tiene grifo, pero ¿cómo se llama ese? ¿Bomba? ¿Cómo dice acá? ¿Sí, ya sabe, no eso? Bomba, ¿no? Bomba de agua. Entonces de la tierra sacando agua, ¿cierto? Entonces en nuestra casa no había ese grifos. Entonces nuestro vecino sale agua. Entonces muchos baldes nosotros llevamos. Vacío lleva, luego trae muchas aguas. Pesado era, pesado. Trayendo, echando una balde grande echaba. Entonces esa agua en el invierno, ¿cómo puede ducharse? Frío, ¿no? Entonces mi mamá y calenta una olla grande, luego leñas quemando, calenta esa agua. Entonces agua era muy precioso, no puede usar muchos. Calienta poco, luego y mezcla otra agua fría, ¿cierto? Entonces ahí mi mamá siempre me bañaba, ¿sí? Entonces frío era, frío. No bañaba a muchos, de vez en cuando es, porque agua muy preciosa era, porque tiene que traer lejos, muy pesado. Ya en su casa sale, no sale agua. Feliz era, ustedes son benditos. Si ahí vivíamos. Si usted baño, ¿dónde está su baño? ¿En la casa está? Sí, cuando yo era niño, nuestro baño estaba lejos de la casa, cuartos. Entonces, para hacer necesidad, tiene que ir allá. No hay puerta, ¿sí? Para ir. ¿Sabe, no? Como en el campo ustedes experimentaron, ¿no? Hondo era, pozo ciego, hondo es. En el día está bien, tranquilo es. Problema en la noche, oscuro es, no hay luz. Entonces, quiere hacer necesidad, en el día tiene que hacer. Cuando si quiere hacer necesidad, en la noche da miedo es, porque oscuro. Tiene que ir lejos del cuarto. Entonces, ¿solo puede ir usted en la noche? Entonces, encima de mí, hermana era hermana, que hermano no quiere. Mis hermanos no quieren en la noche acompañar a mí. Solo vaya, dice tú. Huele feo, solo nomás vaya. Ni modo, mi hermana, encima de mi hermana era, siempre pidiendo por favor. Entonces mi hermana muy buena me acompañaba. Entonces estaba haciendo, luego oscuro era, no se ve nada, ¿cierto? Me daba miedo. Algo aparece, demonio, ¿qué será? ¿Cierto? ¿Sí? También muchas veces escuchamos historia, un cuentos, miedo, ¿no? Un cuento, terror, ¿no? Terror. No sé, un cuento que es en la noche haciendo necesidades, qué papel quiere, luego, ¿sí? Papel rojo, papel amarillo. ¿Sí? ¿Escuchado ustedes? Aquí en Bolivia. Sí, había entonces, justo en la noche, eso recuerda, era un cuento terror. En el baño un mano así blanco se aparece. Luego ya, ¿qué papel quiere? Así. Entonces hay, da mucha miedo, quiere escapar. Entonces, en la noche solo, por eso mi hermana mayor siempre me acompaña, me recuerda.
Entonces mi hermana no puede estar frente de mí, ¿cierto? ¿No? Como haciendo necesidad, ¿cómo puede ver de frente? Me da vergüenza. Entonces mi hermana mayor dando vuelta al lado, no se ve ahí espera. Entonces cada momento, hermana, ¿está ahí? Sí, aquí estoy, dice. Otra vez, ¿está ahí? Aquí estoy. ¿Está ahí? Sí, estoy aquí. Luego últimamente, ¿está hermana mayor ahí? No responde. Desde ahí cabello levanta. ¡Uah! No está aquí. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Luego otra vez pregunta. Entonces mi hermana y juega. Aquí estoy, dice. Ay, qué bien. Hermana, mejor de frente, venga aquí. Entonces, mirando cara, está haciendo necesidad. Dando vuelta. ¿A usted no pasaron esto en el campo? Ay, recordando, ¿no? Cómo hemos pasado en el campo, ¿sí? Entonces, y también como los vecinos, los que vivían juntos en nuestro pueblo, todo ya conoce, todo conoce. Entonces recordando me da, ¿sí? Muy amable, ¿no? Cariño es en mi pueblo. Aunque estaba muy pobre, pero recordando estaba muy feliz. Aunque no había mucha comida, pero ahí juntos comimos. Estaba muy feliz, era contentos. Pero ahora yo veo, ¿no? Ahora yo veo mis hijos. Tengo 3 hijos. Entonces mis hijos comen muy bien, ¿sí? Y en la casa come más que yo. Mis hijos comen muchos, aquí cena. En la iglesia cenando regresamos a la casa pastoral. Mientras yendo, 3 todos dice, mamá, tengo hambre, dice. Recién comió cena en la iglesia, dice. Comió, no comió, comí, dice. Pero tengo hambre, dice. Y lo desea comer más algo. Entonces tiene que comer 2 platos en la iglesia, ¿sí? Para que no trabaje en la casa pastoral. Pero cada vez ellos aquí cenando, ya yendo a la casa pastoral, mamá, papá, tengo hambre, dice. Entonces ya padre, madre, escuchando de los hijos, tiene hambre. Se siente, ¿cierto, no? Si quiere dar. Llegando mi esposa, cocina otra vez. Luego come, doble que yo, nosotros, mi esposa, así. Come mucho, chiquititos. Entonces ellos comiendo, también les gusta. Ellos dice, papá, mamá, hoy día queremos comer carne, dice. ¿Tiene dinero? No, dice. Ya no tiene dinero, ya no come. Pero todo dinero ya así juntando y mi esposa compra carne. Que los hijos quieren comer, ¿cierto, no? Carnes. También aquí las hermanas, los hermanos mirando, mis hijos también, y también compra galletas, algunas cosas. Entonces, mis hijos les gusta tío, tías, porque tío, tía siempre da, dice, compras, galletas, chupetes. Entonces, mis hijos, aunque comiendo, pero tiene hambre, dice, hambre. Entonces, un día hamburguesa. También, hoy en día, mucha comida, ¿cierto? En sus casas, mucha comida, meriendas, empanada. Aquí en La Paz, ¿qué merienda muy conocido? ¿Cómo se llama esa empanada grande? Aquí La Paz nomás dice, ¿no? ¿Cómo se llama? Tucumana, ¿cierto? Hecha tucumana. Tucumana, empanada. Esta noche solo comida nomás hablando, ¿cierto? ¿Sí? Alguien tal vez tendrá hambre, ¿cierto? Sí, tucumana y empanadas, sí, muchos. Entonces los tíos también compran y empanadas.
y tucumana. Entonces mucha comida era comida. Y comparando, ¿no? Cuando yo era niño, no había estas cosas. Solo comida, arroz. Luego ya galleta también, muy difícil era comprar, porque no había dinero en las casas. Pero ahí, hoy en día, cuando sale al mercado, un montón de comida, chicharrón, ¿sí? Hamburguesa, también pizza, también tucumana, también ¿qué más? Salchipapa, montón de cosas en la calle, ¿cierto? Ya puede comer fácilmente, ¿no? Ahí saliendo a las calles. Pero como nosotros cuando eran niños estábamos felices, no había muchas cosas, aún un poco difícil, pero estábamos muy felices, contentos era. Ahí, aunque mis hermanos nos daban solamente sopa de ese fideo coreano, estaba muy feliz, contento, era muy rico eso. Esperaba que lleguen mis hermanos. Pero hoy en día ya solamente fideo, todo comiendo, ya entregando a usted solamente sopa nomás, sopa, ¿no? Entregando. ¿Quién va a comer? Hermano Pablo, ¿sí? Todo fideo ya comió, solamente ya se quedó sopa. Eso ya dando, ¿quiere comer? Va a enojarse, ¿cierto? Soy animales, pero ¿cómo así me trata? ¿No? Luego va a enojarse. Pero cuando nosotros estábamos pequeños, aún difícil era económicamente, pobres casi la mayoría. Pero recordando esa vida estaba muy feliz. Como yo en verdad esperaba a mis hermanos. Mis hermanos tienen dinero, luego compra y podíamos comer. Pero ustedes ya ahora, como ya hablando, entregando ese sopas, ¿quién va a comer ese sopas? Creo que nadie, ¿cierto? ¿No? Ya nadie es. Igual, hermanos, aquí en la iglesia ya viene, hermanos, cuando nosotros recibimos la salvación, cuando entendemos esta salvación a Jesucristo, Hijo de Dios. Luego, este mundo vino, murió por nuestros pecados. Debería morir nosotros. Escuchando este Evangelio, en el principio costaba entender. ¿Por qué Jesucristo muere? Soy pecador. Pero Jesucristo, si entendiendo la muerte del Señor Jesucristo, el amor del Señor Jesucristo nos daba muchas alegrías. También mucho amor. Sentimos muy felices, contentos. Porque alguien ama mucho a mí, alguien murió por mí. Yo debería morir. Entonces, escuchando, entendiendo ese Evangelio, nos daba muchas alegrías, felicidades, contentos. Pero ya pasando el tiempo, somos salvos. Gracias a Dios, Jesucristo murió por nuestros pecados. Luego pasando el tiempo, nosotros viviendo este mundo, luego poco a poco ya vive para mí mismos, ¿sí? Necesidades por nosotros, comprando, viviendo por nosotros. Luego olvidamos. Aunque tenemos, como comparando antes, ahora mucho más mejor. Pero ahora ya tiene muchas cosas. Ustedes mirando celulares, aunque son estudiantes, celulares tiene, ¿verdad? ¿No? Celular inteligente tiene. Usted ve sus padres, algunos sus padres tiene de celular como primitivo, era primitivo. Antiguo tiene, antiguos. Aunque ya ahorrando sus padres, luego ya dando sus hijos, comprando más buenas cosas. Pero los hijos mirando ya más modernos, se queja, ¿cierto? Se queja, no se queja. Se queja, ¿cierto? Se queja. Tal vez si aquí algunos estudiantes también tienen celulares, celular inteligentes, bueno era buenos, bueno era estos, pero ya no satisfacerá, más buenas cosas quiere, ¿cierto? ¿No? Ya después de recibir la salvación, pasando el tiempo, nosotros olvidamos
esa gracia del Señor Jesucristo, como murió por nosotros. Luego ya viviendo más, dedicando para nosotros, ya olvidamos. Más quieres nosotros para llenar, satisfacernos. Y podemos buscar un libro, San Mateo, ya aquí marcando, San Mateo, capítulo ya 13. Versículo 44. San Mateo capítulo 13, el versículo 44. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya juntos vamos a leer, juntos ya. Ya atrás alguien está durmiendo. Ya tiene sueño, ya puede levantarse. Ya quién está durmiendo. Ya, versículo 44, si juntos podemos leer. ¿Ya encontraron? Versículo 44, ya 1, 2, 3. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel ya campo. O sea, aquí tesoro sale, tesoros, en el campo encontró. Ese tesoro es Jesucristo, era Jesucristo. Nosotros llevamos un tiempo, ¿sí?, teniendo pecados en nuestros corazones. Ya mientras viviendo con ese pecado no había paz, tranquilidad. Sí, con ese pecado va a recibir maldición de Dios. Conociendo Dios, ¿cómo Dios va a bendecir con ese pecado? Entonces por ese pecado no hay, ¿sí?, paz, tranquilidad. Pero ya un día nosotros encontramos nuestro Señor es Cristo que limpió todos nuestros pecados. Entonces comparando, ¿verdad?, ¿no?, esta salvación que hemos recibido la salvación. Ya pagando $1,000, pagando $100,000, ya puede entrar al reino de los cielos, hermanos. Ya pagando tanto dinero, ya puede entrar al reino de los cielos. No era, ¿no? Ya nada, según nuestra fuerza, ya no se puede. Pero Jesucristo ya vino, luego murió por nuestros pecados. Aquí un hombre dice, encontró en el campo ese tesoro. Después de encontrar, ¿qué hizo? Escondió, ¿sí? Luego, ¿por qué escondió? Ese tesoro, ¿pero qué escondió? Para venderlo. Porque el tesoro grande era grande, ¿sí? No es tamaño de, ¿sí?, así no, grande era grande. No puede llevar ahora, pero encontró, pero se escondió. Después de esconder, sí, vendió, dice, todo lo que tiene vendió de su casa. Vendiendo y compró ese campo. Ese tesoro, ¿quién es, hermanos? ¿Quién es? Jesucristo, era Jesucristo. Nosotros también, cada uno de nosotros, vivíamos este mundo, ¿sí?, llenar nuestros deseos, viviendo más necesidades, más cosas queremos, pero nuestra vida nunca podía satisfacer. Mientras viviendo con ese pecado, nuestra vida jamás podía tener paz. Pero nosotros también encontramos un día, ¿sí?, ese tesoro es Jesucristo. Jesucristo murió por mi persona, por nosotros. Muriendo en la cruz, ahí limpió todos los pecados. Por la muerte del Señor Jesucristo, ya ahora podemos entrar al reino de los cielos. Amén, hermanos. Entonces Jesucristo es nuestro tesoro.
Ese hombre, después de encontrar ese tesoro, ya que vendió. ¿Qué vendió? Todo era todos. Ustedes también en su casa, ¿qué tiene? ¿Qué buenas cosas tiene? Algunos tienen zapatos nuevos, ropa nuevos que recién compró. Algunos ya quieren mucho sus cosas, pero ese hombre después de encontrar ya no valía más, ¿sí? Anteriormente le gustabas. Tal vez anteriormente le gustaba autos, lotes, casas, pero después de encontrar ese tesoro, ¿qué hizo? Llorando vendió. No quiero vender autos, pero vende. Ay, mi casita recién construí, ¿cómo puedo vender? Llorando ya vende. No todo vendió era, no vale más ahora, porque más vale, ¿qué más vale ahora? Tesoro era tesoro. En el corazón de ese hombre más grandes, ese tesoros. Pues regresando a su casa, no vale más esto era. Ahora, anteriormente a mí me gustaba, ¿qué me gustaba? Casas, autos, también. ¿Usted qué le gusta? ¿Qué está cuidando bien? No hay muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué más le gusta? Eso vendió, era todo lo que antes cuidaba, tenía valor, ¿cierto? ¿Usted le gusta dormir? Sí, dice recién. Sí, dice. ¿Usted le gusta comer? Sí, eso le gusta, dormir, comer. Ese animal. Solo comer, dormir, hacer necesidades. Eso le gusta. Ese hombre igual era igual. Antes quería vivir, esa vida le gustaba. Dormir, comer, disfrutar era. Pero encontró tesoro, verdadero tesoro. Después de encontrar, ya no más, ¿sí? No más querías todas las cosas. Ya materialmente, claro, casas, autos, puede ser. Pero como usted también habló, ¿cierto? Le gustaba comer, ¿cierto? Comer, dormir. En la mañana temprano se levanta aquí. Cuesta. Quiere dormir más, ¿cierto? Quiero dormir más, ¿sí? O también quiero comer más platos. Quiero también disfrutar acá. Quiero echar cama, quiero estar solos. Quiero jugar internet, juegos. Eso quiere también algunos. Pero ya jóvenes, en nuestra vida también, si encuentras ese tesoro, Jesucristo murió por mis pecados. No solamente murió por nuestros pecados. Luego estando acompañando a nosotros, Jesucristo resuelve todas las cosas. A Jesucristo estando con nosotros, ese tesoro era tesoro. A Jesucristo todo mi vida es. Estando Señor Jesucristo, Él me va a ayudar, me va a dar todas las cosas. Entonces, anteriormente me gustaba, ¿qué me gustaba? Dormir era dormir. Durmiéndose, feliz era feliz, contentos. Luego jugar para mí, también felices. Pero ya jóvenes, después de conocer nuestro Señor Jesucristo, recibiendo esa gracia, ese amor del Señor Jesucristo, ya no más vales antes cosas. Entonces ahora era mejor vivir para el Señor. Para el Señor Jesucristo viviendo, poco durmiendo o poco comiendo. Luego no disfrutando físicamente mis carnes. Señor Jesucristo es más felices. Jesucristo ya feliz hecho también, feliz, contentos. Anoche hubo reunión de los maestros de Escuela Bíblica Soñadores. Entonces, escuchando, tiene bastantes situaciones los maestros de Escuela Bíblica Soñadores. Porque los maestros se cansan, algunos no quieren, dice. Se cansan. Luego también tengo que hacer mis cosas, necesidades. Entonces no quieren hacer, servir, preparar culto de Escuela Bíblica Soñadores. Entonces solo también haciendo también se carga pesado era.
Tal vez por la fuerza quiere hacer. Y luego también, mirando la situación, no hay más fuerza. Entonces, mi persona mismo también no puedo transmitir, dice, porque yo también me siento cansado. Ya usted también, si después de recibir la salvación, llevando la vida de creencia, también llega o no llega a estas situaciones. Llega, ¿verdad? ¿No? Si ahí expresaba, poco compartimos, ¿no? Nosotros. Vamos a ver, ¿no? Libro de San Juan, aquí nosotros compartimos. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1. Libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1, voy a leer. Nuevo Testamento, libro de Nuevo Testamento ahí. ¿Ya encontraron todos? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya es Cristo, dice la vid. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Ya versículo 2. Versículo 2. Ya todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Para que lleve más ya fruto. Entonces, Jesucristo, yo soy la vid verdadera, dice. Entonces, en ese árbol de uva, la vid, ya pámpanos, somos pámpanos, dice. Entonces, algunos llevará fruto, dice, frutos. También algunos no llevará frutos. Si no lleva frutos, ¿qué hará el labrador? ¿Sí? Quita, corta, ¿cierto? ¿Sí? Luego botas. Pero lleva frutos, más limpia, para que dé más ya fruto, dice. Entonces ya nuestro Señor es Cristo, la vid verdadera. ¿Sí? También el Padre es labrador. Nosotros, hermanos, pámpanos. Entonces, aunque somos pámpanos, pero algunos llevan muchos frutos, pero algunos no llevan ya frutos. Ya comparando ya nosotros, ya somos todos pámpanos, dices. ¿Cómo se siente ustedes? ¿Sí? ¿Lleva frutos? ¿O no lleva frutos? O tal vez se siente cansado ahora esta noche. Alguien duerme. ¿Sí? Luego duerme, cansado. Luego también, no hay felicidad, aburrido es. No hay ya fuerza tal vez esta noche. ¿Ya hay fruto? ¿Ya ustedes? ¿Ya comparando usted llevando frutos, hermanos? ¿O llevando muchos frutos? Entre dos, ¿qué será? ¿Lleva frutos o no lleva frutos? Lleva mucho fruto, ¿no? Sí, feliz, muy contento. Tiene mucha fuerza, no esperanzas. Dios va a trabajar en mi vida. Luego, ahí puede vivir. Pero la Biblia dice, no lleva frutos, quita, dice, quitará, botas. Pero lleva frutos el labrador, limpia, más limpiandos que de más frutos. Entonces, la Biblia, ¿en qué manera ya puede llevar frutos, pámpanos? Aquí explica, ¿no? Vamos a ver versículo 4. Ya versículo 4 tiene. Ya junto vamos a leer también. Ya 1, 2, 3. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ya, ¿quién puede llevar frutos?
La Biblia, ¿quién puede llevar muchos frutos? Permanecer era permanecer en mí, en la vid, ¿sí? Permanecer en la vid, estar juntos, conectados, ¿no? ¿Sí? Conectado con la vid, con Jesucristo conectado. Entonces anoche también esa parte poco hablamos. La vid, ¿sí? Conectado ese pámpano, automáticamente lleva mucho fruto, dice. Porque ya esa vid, ya su raíz está en la tierra, ¿cierto? Desde ahí todas alimentaciones, absorbiendo, ¿hasta dónde llega? Hasta pámpanos, ¿cierto? Pasando ramas, luego hasta pámpanos. Entonces, estando, permaneciendo, conectando juntos, ya todas las alimentaciones que está absorbiendo por la raíz, y ahí ya pasa automáticamente. Tú solamente permanecer, estando juntos, conectados, ya ese pámpano lleva muchos frutos. Pero ya no está permanecido, no está juntos, no está conectado, ese pámpano ya no lleva fruto, dice la Biblia, ¿cierto? ¿Ya puede entender todos esa parte? Ya entonces, ¿quién está conectado? Sí, ahí está conectado, recibir era recibir. Está recibiendo a través de la raíz de la vid, recibiendo era recibiendo. Todo lo que está absorbiendo a través de la raíz de la vid, ese árbol, recibiendo. En la iglesia también igual, hermanos. Después de recibir la salvación, nosotros también, nuestras vidas, unos que reciben de Dios, de las iglesias, mientras recibiendo, nuestra vida automáticamente da fruto, frutos. Ese secreto es conectar, ¿cierto, hermanos? Pero muchos hermanos, ¿qué es conectar conexiones? Alguien dice, obedecer, ¿cierto, no? Y seguir las guías. Pero ya conexiones, ¿cómo llega que ese árbol? Ya aquí ese árbol era la vid. ¿Qué es ese árbol? La vid. Nosotros, ahí está pámpano, ¿cierto? Ya conectados. ¿Ya tiene micrófono inalámbrico? Sí. Ya mucho más mejor. Aquí mire, ese árbol, flores, ¿cierto? Aquí hay raíz, ¿cierto? Raíz. Entonces, por ejemplo, una uva, vid, ¿cierto? Esa es la vid era. Su fruto es uva, ¿cierto? Entonces ese árbol, su raíz está en la tierra. A través de raíz todo absorbe alimentaciones, aguas, minerales. Todo ese raíz absorbe, luego pasa hasta pámpano, ¿cierto? Cada uno de nosotros. Pero ya cada uno de nosotros, pámpano, está conectado, es la vid, automáticamente lleva frutos. Amén, hermanos. ¿Sí? Conectar era conectar. Conectando, ¿qué quiere decir? Está recibiendo era. De esa raíz, todo absorbe, recibe, llega hasta nosotros. Entonces, somos pámpano, dice acá. ¿Sí? ¿Usted pámpano, No me parece, usted no es pámpano, ¿cierto? Alguien pámpano alto, alguien pámpano gordo, alguien, ¿sí? Flaquito es. ¿Sí? Alguien pámpano es amarillos, ¿sí? Pintados, más guapos. Alguien pámpano con gorra, ¿es cierto? ¿Sí? Así, cada uno está. Pero cuando en la iglesia ustedes permanecer, dice permanecer, ¿sí? Hablando, recibiendo. Desde raíz que ya todo absorbe, manda, eso recibe. Usted llevando esa vida de recibir, ¿sí? Alguien dice, levantarse 5 de la mañana, ¡ay! Esa es mi cama imán, a mí me gusta dormir poco más. No, dice, no. Aquí ya 7 desayuno es, ¿por qué 7 no quiero es? Ya clase de estudiantes, ya primer piso, sala de estudio, ahí, porque ahí tiene que hacer, a mí me gusta, en mi cama quiero estudiar, más calientes, ahí quiere hacer.
Ya eso es secreto, dice, secretos. Pámpano que lleva muchos frutos, ¿qué vida lleva ese pámpano que lleva muchos frutos? Lleva una vida de recibir, era recibir. Algunas cosas no quiere, ¿sí? No quiere, era. Pero un pámpano que está conectado con la vid, no tiene, ¿sí?, sus decisiones, de esa raíz viene, luego directo pasa, era. Aunque quiere, no importa. Si está conectado de esa raíz, ya todas las alimentaciones, pasa, no pasa hasta pámpano, pasa, era, pasa. No quiero, no hay, era, no hay, ¿sí? Por eso ya en la iglesia, nuestra vida también igual, hermanos. Después de recibir la salvación, estando en el evangelio, en las iglesias, a través de nuestro Señor Jesucristo, quiere guiar a nosotros, quiere bendecir, pero nosotros, estando en las iglesias, algunos reciben esa vida, lleva recibiendo. Entonces su vida automáticamente ve, ¿qué ve? ¿Qué ve? Frutos, pero no lleva, no recibe, ¿sí?, la guía del Señor Jesucristo, porque choca, no quiere, no recibe. Ese pámpano no lleva fruto, dice, porque todos pámpanos que ya permanece, dice, permanece en mí. Así está escrito en la Biblia. En su Biblia así está escrito, ¿sí? Todo pámpano que está permanece en mí, lleva, no lleva frutos, lleva, era. Entonces en mi vida también igual, ustedes, llevando la vida de creencia en mi vida hay muchos frutos, la obra de Dios, estoy feliz, estoy contento, alegres, Jehová Dios me va a ayudar, me acompaña, luego dando muchos frutos en sus vidas. ¿Qué vida está llevando? Está recibiendo, pero en mi vida cansado era, ay, qué cansado la vida de creencia es. ¿Hasta cuándo tengo que doblar? Dice. ¿Hasta cuándo tengo que pelear ese deseos? Luego sufres, pesados, porque no recibes. Entonces, depende de esto, ve, dice, frutos. Entonces, un pámpano que lleva muchos frutos, el labrador, nuestro Padre Dios, limpiará, dice, limpia. Su vida más ordena, limpias, bendice, trabaja. Pero no lleva frutos, quita, ¿cierto, hermanos? Si corta. Ya entonces, ya eso es claves, hermanos. Clave secreto es. ¿Ustedes también en su vida quieren ver muchos frutos? ¿Quiere servir con mucha esperanza y fuerza, hermanos? ¿O no quiere? Ay, nomás, pastor, yo quiero vivir así, ¿no? Ya, ¿ustedes también quieren ver muchos frutos en su vida? ¿Sí? Pastor, estoy feliz. Pastor, muy divertido es. Pastor, mirando en mi vida mucha esperanza es. ¿Sí? Dios va a trabajar. Esa vida mejor, ¿cierto, no? Ay, pastor, no tengo esperanza. ¿Por qué cómo? Voy a morir algún día. ¿Por qué cómo? Así yo voy a vivir. ¿Por qué estudia? Yo he nacido así. Ya, hermano, usted quiere ver frutos en sus vidas. Entonces, ¿qué debe hacer en su vida, hermanos? Permanecer, ¿cierto? Permanecer. Otra palabra, recibir, ¿sí? Recibiendo. Lo que quiere nomás recibe, no. Aunque no quiere, una vez recibiendo esa vida, acostumbrándose, entonces en su vida va a haber muchos frutos, hermanos. Muchas veces, pastor nos enseñó, ustedes, ¿sí? Aún, ¿sí? No conviene, aún no entienden, pero la palabra dice, ¿sí? Eso es verdad, dice, recibir. Un día, pastor, me explicó, y Santa Cruz, ¿no? Después de terminar un evento,
Entonces, hermano Andrés, tú comparte la palabra, los pastores, dice. Entonces, usted mirando, soy como viejo o jóvenes. Aunque viejo, ¿cierto? Pero comparando ustedes, se ve joven, ¿cierto? Entonces el pastor me dijo, hermano Andrés, tú comparte los pastores, dice. Porque yo hasta aquí yo compartí la palabra. Muchos pastores llegaron. Entonces yo voy a ir a Corea, chao, hermano Andrés. Ahora tú estando en Santa Cruz, tú predica palabras, los pastores, dice. Entonces yo dije, pastor, soy joven, los pastores son mayores. Luego yo no sé muy bien qué voy a hacer, yo pregunté. Tenía mucho peso hablar ante los pastores mayores. Entonces el pastor me dijo, entonces explica, predica, dice, como yo, pastores, yo era pecador, yo pensaba soy pecador. Pero leyendo la Biblia, Cristo murió, limpió mis pecados todos en la cruz. Escuchando la palabra, Cristo llevó mis pecados todos. Entonces soy justo. Pero mi persona mirando, yo miento, cometo pecados. Entonces no creo, ¿cómo soy justo? Luego, otra vez, ¿sí? Considerando mi persona, soy pecador. Hermano Andrés, yo llevaba esa vida. Según la palabra de Dios, soy justo. A través de la obra del Señor Cristo limpió. Pero ya mirando mi vida, si soy frágil, mintiéndome. Entonces, ¿cómo justo puede mentir? Soy pecador, condenaba a muchos. Yo vivía así, hermano Andrés. Pero ya mirando, comparando la palabra de Dios, luego mis pensamientos. ¿Cuál es verdad? ¿Cuál es verdadero, hermanos? La palabra de Dios o mis pensamientos. ¿Cuál es el verdadero? Sí, la palabra de Dios. Que no podía entender, tampoco podía aceptar, pero yo pensé, dice el pastor. Pensando, debo decidir, mi sentimiento o mi pensamiento o la palabra de Dios. Pero pensando, luego pensando, meditando, la palabra de Dios verdadero. Hermana Andrés, por eso yo negando mi pensamiento, yo acepté la palabra. Eso comparte, yo comparto esto, viajando todo el mundo. ¿Ya fácil o difícil, hermanos? ¿Fácil es? ¿Eso fácil es? Entonces me preguntó, eso yo hago, dice. Hermano Andrés, tú también, eso haga. Eso hago. Ya recibiendo, ¿sí? Esas enseñanzas. Luego, ante los pastores, hablando. Pastores, yo también pensaba, soy pecador. ¿Por qué soy pecador? Porque yo miento, soy débiles, frágiles. Pero leyendo la palabra de Dios, ¿qué dice? Jesucristo limpió nuestros todos pecados, ¿verdad, no? Entonces yo debo decidir, soy creyente, creo en Dios. Debe creer en la palabra de Dios. Luego comparando la palabra de Dios, también mi pensamiento, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Pastores, ya todos los hermanos, señores, entre la palabra de Dios, luego sus pensamientos, ¿cuál es verdadero? Entonces la gente también responde. ¿Qué responde? La palabra de Dios. Eso ya cree. Luego aceptando y compartir compartir. Entonces pastor me enseñó y esa parte. Ver en nuestra vida hay frutos. Es muy sencillo, permanecer, dice. Conectar, hablando llevar esa vida recibiendo. No solamente que entiende, no solamente que encaja de mi manera, ¿cierto? Tal vez no entiendo, tal vez choca mi manera, pero una vez recibiendo esa vida, llevando en su vida verá, porque de esa raíz, todo ya, esas alimentaciones llegando hasta Pampa, ¿no? Hasta nosotros. Ahí puede ver muchos ya frutos. Ya esa noche nosotros hemos leído, ya entramos. José, ¿no? Capítulo 3 hemos leído.
Y aquí Josué llevando al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Entonces, ahí durante 40 años ellos estaban en el desierto. Ahora, a través del siervo de Dios, Josué, ya quiere entrar recién ahora a la tierra de Canaán. Ya primer lugar es Jericó. Antes de entrar, ya Josué mandó 2 espías. Ya, 2, primero vaya, espía bien allá en Jericó, ¿cómo está? Ya hermanos, aquí, de Carnavi está Carnavi. De Carnavi, ¿quién es de Carnavi? Solo uno. A 2. Ya Chulumani. Sí. Cuando yo estaba en el campo, ¿sí? Yo te expliqué, ¿cierto? Entonces yo hablaba palabra, ¿de qué palabra? Como aquí usa Aymara, ¿no? Sí, así, ¿no? Entonces yo era campo. Luego en el campo mucho sol, ¿cierto? Y quemaba como negritos, chiquititos, flaquitos, negritos. Pero por la gracia de Dios trasladamos de repente. Hasta mis 13 años yo estaba en el campus. Luego mi familia y trasladó al capital Corea, Seúl. Entonces totalmente cambió. Entonces yo llegando en capital Seúl, ahí yo ingresé al colegio y estudiaba. Cada mañana no quería ir al colegio, no quería ir. ¿Y por qué no quería ir? ¿Usted también no quiere ir al colegio? No quiere estudiar, ¿cierto? Por eso no quiere ir. En caso no, yo no era, yo quería estudiar. Aunque no estudiaba bien, porque cada vez yendo al colegio, todos estudiantes venían alrededor de mí, rodeaba a mí, luego me tocaba eso. ¿Sí? Porque yo hablaba otra cosa, ¿cierto? Como Aymara, ¿no? Sí, otras palabras. Luego chiquitito, negrito. Entonces todo venía alrededor de mí, luego me tocaba, habla, dice, habla. Yo hablo, y ellos se ríen. Entonces no quería ir al colegio, me sentía como un mono en zoológicos. Todos venían me mirando, me tocaba. No quería ir. Ya aquí imagínense, 40 años, pueblo de Israel, ¿en dónde estaba antes de entrar al Jericó? ¿En dónde estaba? En el desierto, sol, calor era, en la noche frío, quema, luego 40 años, no es 4 días, ¿cierto? No es 4 días, 40 años vivían. Aquí los campesinos, disculpen, no es discriminación, ¿cierto? Vivía en el campo años, luego ya viene visita a la ciudad, ¿se nota o no se nota? ¿Se nota o no se nota? Se nota, ¿cierto? Imagínense, 40 años ellos vivían en el desierto. Forma de hablar, forma de vestido, todo ya diferentes. Vino a Jericó enviando espías. Va a notar claramente, ¿cierto, no? Aquí Josué 2 envió. Vaya, ¿a dónde? Jericó, luego ¿qué haga? Espía, dice. ¿Qué quiere decir? Vaya y muere, dice. Enemigo enviando, ¿cierto? Se nota era. Ya mi enemigo viene a mi país, ¿no? Entonces, ¿quién va a gustar? Entonces ya 2 espías enviando, ya decidieron, ¿cierto? Ya vaya, tal fulano, aquí está hermana María, hermana Laura, vaya, espías. Desde ahí tiembla, era. ¿Por qué tiembla? Pastor Andrés que envía que muramos nosotros. ¿Por qué envía a nosotros? Era. Malo el pastor Andrés, porque somos 40 años, vivíamos en desiertos. Cuando entramos, espiamos, todo ya conoce, fácilmente va a agarrar, va a matar a nosotros. Entonces ya puede entrar, no puede entrar. Puede entrar, no puede entrar. No quiere, era pastor malo, dice. Aquí hay hermano Ru, otro hay, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué nosotros? Ya no es fácil era entrar 2 espías.
La Biblia no está escrito, ¿cierto? ¿No? Estas cosas, sencillo era. Ya vaya, espía, luego informa, nada más era. Pero ellos, hasta que acepte, difícil pensar muchas cosas. Nosotros fácilmente ya entrando allá, ¿sí? Ellos van a agarrar a nosotros, luego va a matar. No, ¿sí? Tengo mis familias, ¿cómo voy a ir? Ya puede aceptar, no puede aceptar fácilmente. Ya puede aceptar, no puede aceptar. No es fácil, no es fácil, ¿cierto? En mi vida también, pastor nos enseñó. Cuando estando en el seminario, hubo campamento mundial en Paraguay, primera vez. Yo era ex misionero temporal de Paraguay. Entonces desea mucho, ¿no? Regresar. Entonces yo estando en el seminario, sí, tanto quería ir a Paraguay. Entonces el pastor también habló. Esta vez me acompaña, dice, los seminaristas. Entonces todo, amén, aleluya, hablamos. Pero amén, aleluya, respondiendo, ¿ya puede ir a Paraguay? Para ir a Paraguay necesita pasaje, más de $1,000. Entonces el pastor nos dijo, usted ora, dice, ora. Ora a Dios, orando a Dios, Dios va a dar, no va a dar. Va a dar, dice. Desde ahí, nosotros oramos los seminaristas, reunimos un cuarto, no dormíamos, 11, medianoche oramos. Un día, una semana, 2 semanas orando, uno de nosotros levantó las manos. Así orando va a dar pasaje, así preguntó a nosotros. ¿Ya orando va a dar pasaje? ¿Ya $1,000 va a dar pasaje orando? Él dudaba. Él preguntó a nosotros, ¿ya qué sirve orando? Tanto día orando ya, ¿quién recibió pasaje? Levanten la mano, ¿quién recibió? Nadie levantaron. Ay, en vano era, yo no voy a orar. Creo que es difícil viajar a Paraguay. Él salió. Él salió después, verdad, tiene razón él. Otro entre nosotros hablamos. Tiene razón. ¿Cuántos días estamos orando nosotros? ¿Tú recibiste pasaje? No. ¿Tú recibiste pasaje? No. ¿Tú recibiste pasaje? Nadie recibimos. No, pastor dice que orando Dios va a dar. Oramos. Amén. Aleluya. Otra vez ya oramos. Dios, por favor, pasaje damos. Porque uno que salió, ¿sí? Y se fue al pastor. Pastor, usted dice que orando va a dar, ¿sí o no? Sí, va a dar, joven. Nosotros tanto tiempo oramos, pastor, yo veo que no va a dar. Entonces el pastor escuchando, no, dice, orando, Dios sí o sí va a dar, así dijo. Ese hermano volvió, estaba feliz, Ya sabe, pastor, dice que sí o sí va a dar, dice orando. Él otra vez vino, luego otra vez oramos. Todas las noches oramos, ¿sí? Rodillándonos. Luego nuestro cola alzando hacia arriba. Oramos así. Dios, otra vez pasó un mes. Ese hermano que tenía duda, otra vez. ¿Tú recibiste pasaje? No. ¿Tú recibiste pasaje? No. Porque pregunta, tengo duda, dice. Creo que no va a dar. Otra vez. Finalmente él salió. Él no voy a orar, dice. Nadie va a recibir. Él salió. Luego, poco a poco salieron. Y quedamos nosotros, pocos. Ya oramos nosotros. Quedamos solo 3. Finalmente 3. Yo, otro, uno más, 3. Orando un día. Uno de nosotros 3. Aleluya, amén. Luego ya vino. Yo nunca avisé. Sí, nunca avisé. Mi tío me envió, dice, dinero. Mi tío compró boletos. Amén, aleluya. Luego, desde ese día no oró él. Porque ya tiene boletos. Él salió, quedamos 2. Yo y así oramos. Orando, Dios no dio pasaje. Dios no dio pasaje. No dio pasaje nosotros 2. Pero pastor dijo, ¿cierto? Pastor, ¿qué dijo? Orando a Dios,
Dios va a dar, no va a dar. Dios va a dar, sí o sí, dijo. Y oramos. Qué raro era. ¿Ustedes escucharon la promesa este año del pastor? Había tantas situaciones, pero el pastor dice, no te explicando, orando, sí, orando, encontró corazón de Dios. Aún difícil las situaciones, Dios va a ayudar. Por eso aún situaciones muy difíciles, no había comida, pero el pastor oraba. ¿Qué oraba? Dios, sí, envíe misioneros a otros países. Dios queremos hacer, ¿sí?, como evangelización por libros, canales. Según la situación era imposible, pero en él, orando, encontró el corazón de Dios. Aún difícil, Dios puede hacer. Ahí pastor recibiendo, uniendo con el corazón de Dios, oraba, dice, oraba. Pero ahora ya cumplió, no cumplió. Ahora cumplió, no cumplió. Tiene todos los países ya enviaron misioneros. Por libro también evangelizando, ¿no? Canal, todo ya cumplió era. Nosotros también quedamos pocos, pero orando, ahí mientras orando, Dios, gracias, porque nosotros recibimos, gracias Dios, sí, pasaje. Luego nosotros ya y podemos viajar a Paraguay, oramos, gracias Dios. Luego el día de campamento mundial en Paraguay, ese hermano que compró boletos por vuelo, viajó, nos mandó fotos. Estoy en Paraguay. Luego estaba feliz. Pero yo y nosotros viajamos o quedamos en Corea. Quedamos en Corea, ¿sí? Pero oramos, sigue orando. Dios dio un corazones. Orando, gracias a Dios, estamos nosotros también por la fe. ¿En dónde estamos? En Paraguay estamos. Gracias, estamos haciendo búsqueda de tesoros. Gracias, corriendo hacia ahora. Gracias, coro, gracias. Mientras orando, parece loco, era loco. Dos. Luego oramos, ¿sí? Luego los hermanos también, ¿sí? Mirando, ¿ustedes viajaron? No, quedamos en Corea. Pero como pastor dijo, ¿no? Orando, Dios sí os va a dar. Pero siguiente años, ¿sí? Me casé. Luego la misión me envió a Bolivia. Y Bolivia estando, Campamento Mundial de Paraguay, tenía que viajar a apoyar, ¿cierto? ¿No? Por eso cada año yo viajé a Paraguay. Entonces mientras apoyando área de staff, un día yo estaba, ¿sí? Cable trayendo, sudando, muy loco, ¿no? Ocupados. Luego de repente me miraba, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Y Paraguay estaba, Paraguay. ¿Sí? Primer año, segundo año, tercer año, cada año. 13 años participando, aburrido era aburrido. Mismo país viajando, ¿cierto? Yo oré, Dios, aburrido Paraguay. Por favor, otro país también quiero ir. Desde ahí cambió, luego otro país. Y yo apoyaba área de staff. Porque eso hablamos. Si aquí espías se envió, ¿cierto, no? Ya no es fácil era ir. Pero 2 espías escuchando Josué y se fue. Ellos pensaban, va a notar claramente, somos espías. En Jericó todo va a conocer. Va a morir. Va a morir nosotros. Triste. Así ellos entraron. Así entraron a Jericó. Ellos van a conocer a nosotros. Pero Jehová Dios, cuidándonos, va a ayudar a nosotros. Estando Jehová Dios, no hay problemas. Luego, confiando, entraron. Entrando, la gente conocieron, preguntaba, ¿dónde está esas 2 personas? ¿Sí? Espías, preguntaba, rápidos. Entonces ahí Dios preparó ramera, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí escondiéndose. A través de ayuda de ramera, podía recibir la salvación, ¿cierto? ¿No? Escondiéndose y luego todo investigando, regresaron nuevamente.
Ya, sí, aquí también 2 espías también igual era. Difícil de recibir estos, pero ellos recibiendo, entrando dentro de Jericó, ahí podía ver cómo Dios preparó todas las cosas. Ya, vamos a ver para terminar esta noche el versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, y porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 14. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevan el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, y porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Ya aquí dijo Jehová Dios dice, ya para entrar al Jericó, ¿no? Entonces primeramente tiene que cruzar ese río Jordán. Entonces ese tiempo, ese río Jordán estaba lleno, era lleno, no podía cruzar. Pero Jehová Dios, ¿qué dijo? ¿Qué está haciendo? Primeramente los sacerdotes con ese arca del pacto, primeramente los sacerdotes pisa ese aguas del Jordán. Entonces dividirán, dice, ese aguas. Entonces, ¿cuándo se dividirán, dice, ese agua del Jordán? ¿Cuándo? En su Biblia, ¿cómo está escrito? ¿Cuándo se va a dividir? Ya vamos a ver, ¿no? Otra vez. Ya 13 tiene, hermanos. Ya juntos vamos a leer. Ya, 13. El versículo 13, ya 1, 2, 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca ya, ¿cuándo va a dividir? ¿Cuándo? Sus pies mete, ¿cierto? En el río Jordán. Ese río Jordán, ¿cómo estaba? Está lleno, era lleno. Pero Jehová Dios dijo, primeramente los sacerdotes, sus pies primero ya metiendo. Ese río de Jordán va a dividir, era. Entonces ahí, en el camino seco ya puede pasar, dijo. Ya esa noche, hermano, también, nosotros confiando en Dios, luego primero adelantando, Jehová Dios me va a ayudar. Como 2 espías, ¿cierto? Aún difícil, fácilmente va a notar. Luego va a agarrar a nosotros. Pero Jehová Dios va a proteger nosotros. Confiando, ellos entraron, ¿cierto? Ahí Dios preparó todas las cosas. Entonces en nuestra vida también igual, hermanos, estas noches, escuchando la palabra de Dios. A Jehová Dios me va a ayudar. Estas situaciones, estas cosas, aún, ¿sí? Según mi condición difícil. Pero Jehová Dios me va a ayudar, me va a acompañar. Confiando, luego, ya avanzando, ya cuando nuestros pies, adelantando, va a abrir, dice, va a abrir. Entonces, esta noche, todos los hermanos, si escuchando la palabra de Dios, confiando en Dios, luego adelantando, y Dios juntamente va a trabajar en nuestra vida. Esta noche hasta aquí nosotros compartimos. Orando terminamos.
Dios Padre, esta noche escuchando como Josué y llevando al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, hay primera ciudad, Jericó. Entonces antes de entrar tenía que cruzar ese río Jordán. Estaba llenos, pero escuchando la palabra de Dios, Dios dijo primeramente los sacerdotes, sus pies primero extiendos, entrando al aguas, ahí va a abrir. Escuchando la palabra de Dios, los sacerdotes recibieron. Dios sí o sí va a abrir. Dios va a dar esa ciudad Jericó. Luego ellos extendiendo sus pies, adelantándose, podía ver. Esas noches, nosotros nuestra vida también. Hay tal vez muchas situaciones. También mirando nuestras condiciones, tal vez algunas cosas no se puede, es imposible. Pero confiando en Dios, desechando de nuestros pensamientos, luego adelantándonos, Dios va a acompañar. Dios va a abrir ante nosotros. Dios Padre, y este mes también estamos preparándonos. Celefes, es tiempo de conquistar. A través de tu siervo va a compartir. Estamos averiguando los medios de comunicaciones. También estamos invitando a los pastores, también nuestras familias, vecinos. Dios Padre, tal vez la situación impide a nosotros, pero esta noche escuchando en verdad, Jehová Dios acompañando a nosotros. Jehová Dios sí o sí va a ayudar a abrir ante nosotros. También ya están preparados los medios de comunicaciones. También muchos pastores, líderes, también nuestras familias, vecinos. Dios ya preparó. Solo confiando, nosotros adelantando, invitando, podrán ver. Dios Padre, esa noche agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esa noche hasta aquí terminamos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este culto. Y ahora tenemos el tiempo de los anuncios. Espero todos puedan tomar atención. Como primer anuncio tenemos del 8 al 11 de este mes tendremos el culto de oración con los hermanos de La Paz, y una vez al mes tendremos culto de oración a nivel nacional. ¿Ya? Voy a volver a repetir, del 8 al 11 de marzo tendremos culto de oración con los hermanos de La Paz, y una vez al mes tendremos culto de oración a nivel Bolivia. Sí, esperamos que cada hermano pueda disponer su tiempo cuando la iglesia llame a este tiempo de oración. Otro anuncio, del 15 al 19 de marzo tendremos CLF con el pastor Oxopar. De verdad este tiempo muy hermoso para poder anunciar el evangelio. También cada persona, cada ministro puede invitar a un líder de una iglesia, a los pastores, para que participen de este congreso de líderes cristianos. Y nosotros como misión hemos preparado un pequeño video para que todos ustedes, viendo ese video, puedan tener más información sobre este evento. Vamos a poner el video. Gracias a las conferencias anteriores del CLF, muchos líderes cristianos han vuelto a la palabra de Dios. Las iglesias están experimentando un despertar. Se han iniciado cambios no solo en el cristianismo, sino también en las sociedades. La pandemia del coronavirus está avanzando. Nos enfrentamos a problemas que parecen no tener solución en nuestras iglesias y ministerios. Muchos quieren darse por vencidos, al igual que los israelitas estaban consternados ante la tierra de Canaán. Sin embargo, al igual que Josué y Caleb avanzaron con valentía hacia la tierra de Canaán, nosotros debemos avanzar con valentía hacia las bendiciones preparadas por Dios, y más porque somos vencedores. Es tiempo de conquistar y cambiar el futuro sombrío donde los jóvenes abandonan la iglesia. Es tiempo de conquistar para cambiar un ministerio estancado donde no muestra crecimiento.
Es tiempo de conquistar los problemas de la vida de nuestra congregación por medio de la fe. El CLF es una conferencia interdenominacional que lleva a los líderes a descubrir el corazón de Dios a través de la palabra. La Conferencia Mundial del CLF y la comunión de fe entre los líderes cristianos le presentarán una nueva visión. Ahora no es tiempo de rendirse, es tiempo de conquistar con la fe. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Únete y conquista la Conferencia Mundial del CLF del 15 al 19 de marzo. Para más información, visítenos en clflatam.org. Ahí ustedes podían ver, este evento de verdad será a nivel mundial y cada uno de ustedes puede ver en la página de YouTube y Facebook como CLF Latinoamérica. Ahí pueden encontrar también más información sobre este gran congreso de líderes cristianos. Y como título, es tiempo de conquistar. Bien, como siguiente anuncio tenemos, invitamos a todos los hermanos a que puedan escuchar el estudio bíblico del Pastor Oxopar. Esto de lunes a viernes en 2 horarios. En la mañana, de 7 de la mañana, y en la noche a las 9 de la noche. Cada uno de ustedes pueden escuchar este libro de los Hechos de los Apóstoles con el expositor Pastor Oxopar. Ustedes pueden visitar la página de Facebook como Misión Buenas Nuevas Oficial, también en la página de YouTube. Y de esa manera ustedes, escuchando más este libro, puedan tener más conocimiento y también puedan hacer crecer su vida espiritual. Y como otro anuncio tenemos, invitamos a todos los hermanos a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas. Y no solamente van a encontrar información en la página web de la Misión Buenas Nuevas Bolivia, sino al mismo tiempo ustedes van a poder encontrar lo que es Jerusalén Radio Online, que se está transmitiendo dentro de la página de la Misión Buenas Nuevas. Ustedes solamente ingresando a la página, automáticamente van a poder escuchar lo que es la radio online. También al mismo tiempo invitamos a todos los hermanos que viven en diferentes lugares. También pueden bajar la señal a través del satélite Tupac Katari, nuestra emisora Jerusalén Radio, en todo el rango a nivel nacional. Donde quiera que estén, ustedes solamente teniendo la antena satelital puedan escuchar la palabra de Dios en la sección de radio Jerusalén Radio. Y también invitamos a todos los hermanos a que puedan también escuchar nuestros cultos, que son todos los días miércoles, como a esta hora, y también los domingos de 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, a través de nuestras páginas de Facebook, Misión Buena Nueva La Paz, y también en nuestra página de YouTube, Misión Buenas Nuevas Bolivia. Y al mismo tiempo, invitamos también que nuestra misión está haciendo las traducciones de toda nuestra conferencia, tanto del culto dominical, culto de oración, también otros eventos en los idiomas de Aymara y Quechua. De esa manera, cada uno de ustedes pueda quedarse conforme a su idioma, conforme a lo que puede entender la palabra de Dios. También invitamos a los hermanos. Nosotros tenemos tal vez alguien tiene el agradecimiento hacia la misión, escuchando la palabra de Dios. Dios trabaja mucho en su vida y de una manera quiere dar su agradecimiento. Ustedes pueden hacer su ofrenda o su diezmo a través de una cuenta, a la cuenta de Banco Unión, es 1163644840. A ese número de cuenta que están viendo en pantalla, ustedes pueden depositarlo al nombre del diácono Jorge Parrado. Y de esa manera también la iglesia puede crecer mediante el aporte de cada uno de ustedes. Y muchas gracias a todos, muchas gracias por acompañarnos y que la gracia de Dios pueda estar con todos ustedes todo este tiempo, mirando solamente la palabra de Dios, mirando solamente con la vista de Dios, vamos a salir adelante. Los invitamos y los esperamos en nuestro próximo reunión. Hasta luego y muchas gracias.